Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Bueno, ayer nos quedamos con una pregunta muy interesante acerca de el tema de el Espíritu Santo como el aliento de Dios. Y es, ¿cómo se relaciona el Espíritu con la palabra de Dios? La Biblia es la voz de Dios impresa, el soplo del Espíritu escrito de tal manera que podemos recibirlo y vivir de acuerdo con él. Por eso, cada vez que separamos la palabra de Dios de una relación con Dios, es posible que no produzca en nosotros el efecto vivificante del Espíritu que esperábamos. Necesitamos una relación con Dios para que sus palabras infundan vida en nosotros. Necesitamos que la palabra viva esté unida a la palabra escrita para que el soplo del Espíritu de Dios pueda traer vida a los huesos secos, como dice en Ezequiel 37, del 1 al 14. Tus circunstancias, situaciones y entorno quedarán vivas cuando sople el Espíritu de Dios. Quedarán resueltas. El Espíritu es el tanque de oxígeno que asegura nuestra supervivencia en las aguas de un mundo inicuo, lleno de maldad. Hasta que el Espíritu no sea un abastecedor activo y vivificante de la palabra de Dios en nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu, continuaremos luchando en todos los sentidos. Continuaremos teniendo personas que no pueden respirar o que luchan por respirar espiritualmente mientras tratan de llevarse bien con otros que luchan igual de duro. Si alguna vez has visto personalmente a alguien sin poder respirar o a un personaje en una escena de televisión o una película que se estaba asfixiando sin poder respirar, sabes que se desesperan y pegan de manotazos. O sea, no se comportan como lo hacen normalmente. Pues algo similar nos sucede cuando no podemos respirar espiritualmente. Nuestros traumas, nuestro dolor, nuestras luchas y nuestros miedos nos hacen pegar manotazos a los demás. Y como podemos suponer, es difícil para las personas llevarse bien cuando están pegando manotazos al tratar de respirar espiritualmente. Solo cuando el Espíritu de Dios se conecta con la palabra de Dios, porque está ligado a la persona de Dios, podemos respirar. Cuando el aliento espiritual ingresa a nuestro sistema, podemos pensar, hablar y comportarnos de una manera que además conduce a la salud y la sanidad de las relaciones. Cuando la palabra de Dios vive dentro de nosotros a través del soplo del Espíritu, se comienza a ver el resultado en nuestra vida. En otras palabras, se convierte en algo más que palabras en papel o en dispositivo digital, se convierte en una experiencia. La obra del Espíritu es tomar la fotografía fija de la palabra de Dios y convertirla en una película. Si has visto la película La Pasión de Cristo, sabes la diferencia entre leer sobre la crucifixión y verla representada. Yo la había leído innumerables veces, incluso había predicado al respecto, pero cuando vi esa película, las escenas de la crucifixión dejaron una huella mucho más fuerte en mi corazón. No estaba leyendo simplemente sobre el sufrimiento y la muerte de Cristo, y no solo lo estaba entendiendo, lo estaba experimentando, tanto como podía, a pesar de ser un hecho que sucedió hace más de 2000 años. A veces la Biblia puede parecer un libro muerto para muchos, como si estuviera lleno de historias que tuvieron lugar hace tanto tiempo, que no tienen ninguna relevancia en la actualidad. Sin embargo, la Biblia no es un libro muerto. Las escrituras afirman claramente que la Biblia es palabra viva, como dice Hebreos 4:12, y debido a que está viva gracias al soplo del aliento del Espíritu, también puede hacer que cobre vida
en nuestras propias experiencias. Sin embargo, no lo hará solo por leerla. Tú y yo no tenemos el poder para darle vida en nuestra mente y en nuestro corazón. El Espíritu es el que da vida a las páginas para nosotros. Y Dios te da a elegir. El Espíritu Santo te dará la cantidad de oxígeno que tú permitas. Al igual que un grifo te da solo la cantidad de agua que puede fluir en función de cuánto lo hayas abierto. Al igual, el Espíritu Santo tiene todo el oxígeno que necesitas para que las escrituras estén plenamente vivas en tu espíritu, pero solo puede hacer fluir la cantidad que tú permitas. Es una relación y tienes que elegir. Tienes libre albedrío. No estás obligado a inhalar oxígeno espiritual de un respirador. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros la posibilidad de elegir. En Gálatas 5:25 lo expresa así: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Andar es algo que haces, no algo que te hacen a ti. Andar es una acción que realizas. Nadie anda por ti. Cuando respiras el oxígeno del Espíritu Santo, también debes elegir qué tan hondo respirarás. Él es la fuente de vida para cada uno de nosotros como creyentes, pero tú y yo debemos respirar hondo y constantemente para experimentar el beneficio completo de lo que Él tiene para ofrecer. En otras palabras, Dios no quiere que solo visites al Espíritu, sino que dependas de Él. Dios no quiere que solo ores antes de comer, sino que oremos sin cesar. Dios no quiere que solo leamos uno o dos versículos de la Biblia o incluso un capítulo entero, sino que meditemos en su palabra. Dios no quiere ser solo tu entrenador o tu coach personal como está muy de moda hoy. Él quiere ser tu Dios. Y te hago una pregunta para que pienses. Cuando respiras, inhalas y contienes la respiración, inhalas y luego sigues con los asuntos del día, o inhalas y exhalas de nuevo y así todo el día. Por supuesto que haces esto último. Una sola respiración no basta para mucho más que un minuto, porque así nos diseñó Dios. De hecho, ni siquiera necesitamos pensar en eso. La mayoría de nosotros respiramos sin pensar, respiramos sin esfuerzo. Así es como Dios quiere que sea nuestra relación cuando dependemos del Espíritu Santo para obtener el oxígeno espiritual que necesitamos. Debemos respirar en consonancia con el Espíritu para que se convierta en una segunda naturaleza para nosotros. Debemos reflejar sus pensamientos en nuestra mente y nuestro corazón sin tener que hacer ningún esfuerzo. Debería ser natural para nosotros. Debemos caminar tan cerca de Él que su aliento sea una extensión natural del nuestro, que su voz sea una parte natural de la nuestra, que sigamos su guía de manera natural en cada decisión que tomemos. No deberíamos tener que pensar demasiado para consultar al Espíritu, porque cuando Él es una parte permanente de nuestra vida cotidiana, está tan cerca que nos aconseja y nos guía sin que tengamos que pedirlo. Ahora escucha esto. El Espíritu de Dios, el aliento de Dios, supera el caos y nos trae paz. Cuando vivimos y respiramos así, tenemos todo lo que necesitamos para superar todo lo que se nos presente. Jesús dice en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús siempre habló de paz para calmar el temor que invadía a los que amaba. Y Él les dijo, y posteriormente a nosotros también, que quería que experimentáramos su paz.
Dios no quiere que sucumbamos al caos que nos rodea. Es posible que no puedas detener el caos, es posible que no puedas cambiar el curso del caos en sí, pero ya no tienes que dejarte controlar por él. Una vez que el caos te controla, has perdido la paz, has perdido el poder vencedor de la presencia del Espíritu de Dios. Y así como la respiración se vuelve superficial frente al miedo, tu vida espiritual también se vuelve superficial en presencia del miedo, cuando pones tu mirada en el caos y no en Cristo. En Marcos 4, 35 al 41, se nos narra la historia de los discípulos al cruzar el mar de Galilea con Jesús en una barca. Jesús estaba dormido cuando se levantó una tormenta de viento y comenzó a sacudir su barca como si fuera un juguete. Y a pesar de que los discípulos eran hombres fuertes y fornidos, pescadores experimentados, se asustaron. Y sin embargo, en medio de sus temores, Jesús seguía durmiendo. Y las escrituras señalan que incluso Jesús tenía la cabeza recostada sobre una almohada. O sea, sin duda estaba bien dormido. Y cuando los discípulos lo despertaron porque tenían miedo de morir, Jesús los reprendió por su poca fe. Lo hizo porque cuando subieron a la barca les dijo que iban al otro lado. O sea, les había contado el final desde el principio. Sin embargo, los discípulos optaron por confiar en lo que estaban experimentando en el mar en lugar de confiar en lo que Jesús mismo les había dicho. El miedo hace eso. El miedo hace que olvidemos la palabra de Dios más rápido que cualquier otra cosa que no sea el miedo mismo. Jesús no les dijo a los discípulos, crucemos a la mitad del mar y ahoguémonos. No, les dijo claramente que iban al otro lado, pero se olvidaron de eso cuando sintieron miedo. Y entonces, en lugar de confiar en la fe para enfrentar el viento y las olas, confiaron en su propia perspectiva humana. Y como resultado, su miedo solo empeoró hasta que Jesús finalmente tuvo que levantarse y ordenar a la tormenta que se calmara. Y dijo, calla, enmudece, y la tormenta se calmó. Una de las razones por las que parece que ya no podemos respirar tan fácilmente es que la palabra de Dios se ha vuelto tan extraña para nosotros. Sí, abrimos la Biblia cuando el predicador nos da un pasaje de las Escrituras o no sabemos qué hacer en diversas situaciones, pero ya no consumimos la palabra de Dios, no la respiramos, no permanecemos en ella ni meditamos en ella como se nos ha instruido. Cuando la palabra ya no es el aire que respiramos, nuestra salud espiritual sufre y experimentamos ataques de asma espiritual. Todos nosotros sufrimos por pérdida del aire. Cuando leemos, por ejemplo, el Salmo 119, que es el capítulo más largo de la Biblia, no podemos limitarnos a leerlo y hacer un resumen o tomar una sola respiración. Necesitamos profundizar en eso. Y hay algo que llama la atención. La palabra de Dios es la vida misma, todo parte, se ordena y termina en la palabra de Dios. Si quieres experimentar la paz de Dios que es tuya cuando más la necesitas, pues debes acercarte al Espíritu de Dios en consonancia con la palabra de Dios. Cuando los dos obran en conjunto en nuestra mente y nuestro corazón, tenemos paz. Si estás en una situación difícil, no tienes esperanza y parece que no puedes encontrar a Dios en ninguna parte, debes saber que Él no se ha alejado. Tú eres el que te has alejado. Así que compruébalo por ti mismo. Comprueba dónde te encuentras en relación con la verdad de su Espíritu dentro de ti y en relación con su palabra. Nuestro mundo y nuestras vidas no estarían en la crisis que estamos experimentando
si solo confiáramos en Dios. Pero parece como si estuviéramos en un ciclo de crisis, caos tras caos y conflicto tras conflicto. Y todo eso combinado busca dejarnos sin aliento. Sin embargo, cuando Dios permite el sufrimiento, el miedo y las dificultades, recuerda que Él siempre tiene un propósito: mostrarnos que Él es el Señor. En Zacarías 4:6 lo explica y dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. El Espíritu de Dios es quien nos da el poder que necesitamos para vencer cualquier situación. Los políticos no tienen la última palabra. Los revolucionarios no tienen la última palabra. Ni siquiera tu jefe tiene la última palabra. Es Dios quien habla de tal manera que la creación escucha. Es Dios quien suple todo lo que necesitas para tener una vida plena. Es Dios quien abre las puertas que ni siquiera sabes tocar. Y Dios lo hace a través de la presencia permanente del Espíritu dentro de ti. Él te infunde el oxígeno de su vida para que puedas tener una influencia espiritual, y mientras lo sigues y muestras a un mundo que observa lo que realmente significa vivir por fe. Ahora escucha. Ay, esto está hermoso. ¿Has pensado en el Espíritu Santo, que es el poder de Dios? Ese es el título de hoy. El Espíritu Santo, el poder de Dios. Yo estoy seguro de que estás de acuerdo en que la electricidad es una de las fuerzas más poderosas y útiles que tenemos a nuestra disposición. Nuestros hogares se calientan o enfrían gracias a ella. Gracias a la electricidad podemos cocinar, refrigerar los alimentos perecederos y lavar y secar la ropa cómodamente. Bueno, en Estados Unidos, que tienen secadoras. Podemos hacer mucho más cosas ahora que antes que apareciera la electricidad en el mundo. Sin esta fuente de energía, administrar y mantener nuestros hogares, negocios e iglesias sería mucho más difícil. Si la electricidad ha revolucionado la forma en que vivimos, y todo se debe al poder que obtenemos de una fuerza invisible. No tienes que ver algo para que aporte un inmenso beneficio a tu vida. Ninguno de nosotros puede ver el viento, pero el viento influye en gran parte de lo que hacemos. Ninguno de nosotros puede ver la electricidad, pero la electricidad permite gran parte de lo que hacemos. Ninguno de nosotros ve el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo da vida a todo lo que tenemos. Ahora, número uno, por eso Jesús nos dejó el Espíritu Santo. Este nombre para el Espíritu Santo, el poder, describe uno de sus atributos que es importante que comprendamos y aprovechemos. Y lo descubrimos en el libro de los Hechos, donde leemos sobre el periodo de tiempo poco después de la resurrección de Jesús. Había llegado al final del periodo de 40 días entre su resurrección y su ascensión, y durante esos últimos momentos se reunió con sus seguidores para hablar sobre lo que sucedería cuando Él se fuera y para enseñarles más sobre los conceptos del reino de Dios. Y en medio de esa conversación, Jesús dirigió los pensamientos y corazones de los discípulos hacia el Espíritu Santo. Y leemos sobre ese momento en Hechos 1:6-8. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Los discípulos querían saber cuándo regresaría Jesús para establecer su reino.
y Él les dijo que no les correspondía a ellos saberlo. Dios no quería revelarles esa información en ese momento, pero sí quería que supieran que aunque los dejaría en su presencia física, aún así iba a compartir su poder con ellos. Cuando Él ascendiera al cielo, dejaría a la persona del Espíritu Santo que transferiría su poder espiritual tanto a ellos como a cada uno de nosotros. Ese, este atributo de poder es uno de los aspectos más incomprendidos y menos utilizados del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un miembro poderoso de la Trinidad que toma de Dios el poder que es de Dios y nos lo entrega a ti y a mí para que el poder del cielo esté disponible para nosotros en la tierra. Y si bien Jesús hablaba del reino y la agenda del reino de Dios, que es la manifestación visible del gobierno integral de Dios sobre cada área de nuestra vida, también hizo saber a los discípulos que la venida de este reino tendría que esperar algún tiempo. Sin embargo, mientras sus seguidores debían recibir el poder para llevar a cabo la agenda del reino de Dios mientras estuvieran en la tierra. Y en esencia, cuando Jesús hizo eso a través del Espíritu Santo, nos suministró la electricidad del reino para lograr la meta primordial de Dios en la historia. Ahora, número 2, el Espíritu Santo como encendedor, cargador y conector. El Espíritu Santo es nuestro encendedor, o sea, se debe encender y mantener la llama encendida dentro de nosotros para que podamos experimentar su poder. No es la cantidad de veces que asistes a la iglesia, a un estudio bíblico o a un grupo pequeño, o la cantidad de devocionales que escuchas, lo que te colocará en el camino del propósito de su reino. Si el encendedor del Espíritu Santo se ha apagado, no vas a poder hacer nada. El Espíritu Santo es el responsable de empoderarte para que puedas mostrar el poder dentro de ti. Y escucha esta pregunta, sobre todo para los que tienen carro o manejan. ¿Alguna vez te quedaste sin batería en el carro en la mitad de una carretera? Bueno, eso ya nos pasó a nosotros. Y nunca olvidaré estar ahí de pie con el cofre levantado y después de un tiempo alguien amable se detuvo y se ofreció a hacer arrancar la misionera. Conectó las pinzas del arranque desde su propio auto hasta el de nosotros para transferir la energía. Y aunque disponía del manual que explicaba lo que tenía que hacer cuando se agotaba la batería de mi automóvil o de mi carro, del VEN, no podía revivirlo solo con la información. No podía mover el carro, la VEN, hasta que alguien me transfiriera la energía que necesitaba. La Biblia contiene toda la información que necesitamos para vivir en plenitud, pero si no estamos deliberadamente o debidamente conectados con el Espíritu Santo, no servirá de nada, no podremos ir a ningún lado. La información sin poder es solo información. El Espíritu Santo debe suministrar el poder que necesitamos para que podamos usarlo. Sin Él estamos espiritualmente estancados. Y escucha esta pregunta también. ¿Alguna vez estuviste estancado espiritualmente? Puedes evaluar tu vida y no ver ningún avance ni crecimiento. Estás estancado. Eso se debe a que te has desconectado del poder del Espíritu. Y no digo que el Espíritu ya no esté, porque vive dentro de ti. Pero los cables que una vez te conectaban a Él para que su poder pudiera fluir a través de ellos, los cables de la comunión con Él y permanecer en Él, se han desconectado. ¿Alguna vez viste un bote de remos tratando de tirar de alguien
en esquís acuáticos? Yo estoy seguro que no, yo tampoco. Aunque un bote de remos tuviera ocho personas, no tendrían suficiente poder de remo para mantener a alguien esquiando sobre el agua. La persona sobre los esquís seguiría sumergiéndose en el agua cada vez que intentara porque no está conectado a la fuente de alimentación adecuada. Cuando Jesús ascendió al cielo y sus seguidores quedaron en la tierra, nos dejó el dunamis. Esa es la palabra que se usa en el griego original para describir el poder que él dejó con la persona del Espíritu Santo. Ahora, escucha muy bien esto. La palabra dunamis puede sonarte familiar porque es la palabra de la que deriva nuestra palabra dinamita. El Espíritu Santo no es solo un goteo de poder que nos da un pequeño impulso. Tiene tanto poder que Jesús lo describió como una dinamita. Es poder explosivo, es el poder que cambia la vida. De hecho, es el poder que cambia al mundo. Ahora escucha este punto. Ay, esto está hermoso, ¿eh? El poder te da una nueva identidad. Si quieres profundizar aún más en el origen de la batería que todo cristiano ha recibido, lee Hechos 1:5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y esto nos introduce a la teología que se encuentra en la doctrina del bautismo del Espíritu Santo. La palabra griega bautizo habla de algo que adquiere una nueva identidad. Por ejemplo, una mujer quiere confeccionar un vestido rosa para su hija. Así que lleva una tela que no es rosa a un tintorero que sumerge la tela en pintura rosa. Y cuando eso ocurre, la tela adquiere una nueva identidad. Ahora se le identifica de color rosa en el que se ha sumergido. Bautizarse es volverse a identificar como seguidor de Jesucristo. El bautismo en agua es solo un ejemplo visible del bautismo espiritual. Mediante el bautismo declaramos públicamente que queremos identificarnos como seguidores de Cristo y que estamos dispuestos a que nos conozcan por aquel a quien has decidido seguir. Ahora bien, el bautismo no te salva, tal como lo pone en evidencia Jesús al decirle al ladrón que colgaba de la cruz junto a él, que era salvo, aunque obviamente nunca tuvo la oportunidad de bautizarse. El Evangelio es el que te salva, como dice Primera de Corintios 15 del 1 al 2. No obstante, una vez que eres salvo, Dios espera que te conviertas en un discípulo a través de tu identificación pública con Jesucristo. Eres sepultado con Jesús simbólicamente en el bautismo cuando te sumerges en el agua y luego resucitas para caminar en tu vida nueva. Dios espera que cada cristiano se bautice porque está comenzando una nueva relación con un nuevo rey en un nuevo reino. El reino incluye el gobierno de Dios sobre cada área de nuestra vida. Dios desea que vivamos nuestros días promoviendo su gobierno en la tierra. Y esto solo puede hacerse con el poder que nos da el Espíritu Santo. Hemos sido comisionados para salir y promover el reino de Dios, pero debemos hacerlo solo en el poder del Espíritu Santo, como dice Lucas 24:49. Y lo expresa de esta manera: he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Al igual que en Hechos, Lucas, la advertencia de no seguir adelante y hacer la obra del reino hasta que el poder del Espíritu viniera sobre nosotros, lo enfatiza claramente. Lucas utilizó la palabra vestidos para describir esto. ¿Qué se hace con la ropa? Pues te vistes, no la tienes de adorno. Dios espera que te vistas de Jesucristo a través de la presencia del Espíritu, como dice Gálatas 3:27.
y lo expresa de esta manera: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. La ropa es un gran medio de identificación de las personas. Puedes saber a qué equipo de fútbol pertenecen los jugadores por el uniforme que usan o en qué rama del servicio militar sirven los militares por la ropa que usan. Y no tienes que adivinar si alguien es un oficial de la ley, un médico o un juez. Lo sabes por su ropa. La ropa nos dice más y mucho sobre una persona. Como cristianos debemos vestirnos de Cristo, debemos usar su carácter, sus atributos y cualidades, de tal manera que nos identifiquen públicamente como sus seguidores. En otras palabras, no debería haber dudas de a quién perteneces o a qué equipo representas. El bautismo indica que eres un discípulo del reino visible e identificable. Cuando te comprometes con eso y caminas en la verdad de lo que representa el bautismo, experimentarás el poder del Espíritu. La obra del Espíritu Santo es tomar el poder del cielo y traerlo a la tierra para fortalecerte a fin de que puedas cumplir la voluntad de Dios de esta manera. Así Dios se hará visible a través de ti. Ahora, hay un punto, otra vez, que quisiera dejar para mañana. ¿Cuál es esa nueva forma de operar? ¿Y por qué hay un punto tan importante para que el Espíritu opere? ¿Y sabes cuál es? ¿Lo conoces? ¿Mm? ¿Cuál es esa herramienta, por así decirlo, o ese requisito para que opere el Espíritu? Uy, esto está hermoso. Mañana lo descubriremos para cerrar la semana. Estará muy hermoso. Pero vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos toda la gloria, toda la honra por todo lo que estás haciendo, por cómo nos estás revelando el poder de los nombres del Espíritu, Señor. Y mañana vamos a concluir estos 12 nombres que hemos estado estudiando. Y no podría ser de otra manera que de la manera en que te manifestaste y con la llenura por primera vez a esos 120 que estaban reunidos en el aposento alto, y comenzó algo nuevo que mañana aprenderemos. Te damos toda la gloria, toda la honra, Señor, porque tu poder no ha cambiado, porque tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, y porque te sigues manifestando con gloria en cada uno de los que te buscamos, Señor, y lo seguirás haciendo, porque esa fue la promesa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que estarías con nosotros hasta siempre y que tú estarías, Señor, con nosotros hasta el fin del mundo. O sea, en pocas palabras, tenemos la garantía, como hemos estudiado durante esta semana, tenemos el sello de que tú permanecerás con nosotros. Por eso te honramos y te damos toda la gloria, todo el honor, y que tú sigas manifestando tu gracia, tu amor en cada uno de nosotros, que aunque sabemos que pecamos y te contristamos y te apagamos, Señor, pero también tú nos das la oportunidad de rendirnos y de arrepentirnos. Hoy te damos todo el honor y toda la gloria en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.